de fases nacionales en Olimpiadas de Física, becas de colaboración, consiguió su beca FPU para estudiar el doctorado y últimamente, digamos recientemente, hace 2 semanas creo que fue, recibió el premio a la mejor tesis doctoral de 2018. Ahora mismo, actualmente, desde septiembre, comenzó su postdoc en el King's College, en Londres, y un poco más. Nos va a hablar un poquito sobre cosmología, física de partículas, universo, Big Bang. Así que, un poco más. Ya os dejo con él. Muchas gracias, Dani, por la introducción. Ahora. Y muchas gracias por la invitación para venir a hablar aquí. La verdad es que es un placer. Pues me he criado en esta facultad y pues da gusto venir y poder hablar de lo que uno trabaja. Entonces, yo básicamente en mi investigación me dedico mayoritariamente a entender desde el punto de vista teórico qué es la materia oscura en el universo, y ahora a lo largo de la charla intentaré haceros entender un poco qué es lo que pensamos que puede ser, qué propiedades sabemos que tiene. Y básicamente el objetivo de la charla es daros una perspectiva de qué sabemos del universo desde el Big Bang hasta hoy, y sobre todo intentar señalar las cosas que realmente no sabemos, que ahora mismo son parámetros en nuestra teoría, pero que son cuestiones que realmente son fundamentales a nivel de física de partículas. Entonces, este es el índice. Lo primero que voy a explicar es la teoría del Big Bang. Una de las cosas que quiero mencionar es, típica, la llamamos teoría del Big Bang, pero la clave es que tiene predicciones que se pueden corroborar experimentalmente, y eso es muy importante. O sea, es una teoría, pero predice cosas muy precisamente, y luego va uno, mide y obtiene lo mismo. Entonces, eso es una teoría, pero está corroborada experimentalmente. Y estos son consecuencias de esa teoría, y luego inflación, aunque Antonio hablará luego más de eso, es uno de los requerimientos que la teoría no es capaz de abordar. Y luego me moveré en la parte que yo creo que es más entretenida, que es lo que no entendemos del universo. El universo está compuesto por materia y no antimateria, y eso no lo entendemos. No lo entendemos porque el modelo estándar de física de partículas, no sé si a Abelino le dio tiempo a hablar ayer, trata por igual la materia y la antimateria. Entonces, ¿cómo es que si mi física de partículas que conozco trata por igual materia y antimateria, acabo en un universo donde solo veo materia? Eso no lo entendemos. Segunda cosa, y es a la que yo me dedico: materia oscura. Sabemos que el 90% de la materia en el universo es oscura, es decir, no emite luz, es transparente, y no entendemos qué es ni por qué ha llegado ahí. Entonces, esto es una de las grandes cuestiones abiertas del universo. Y por último, la energía oscura. Sabemos que el universo se expande aceleradamente, esto no lo esperaba nadie, y desde luego no tenemos ni idea de qué fuerza es la que hace que el universo se expanda aceleradamente. Entonces, esto es lo que voy a tratar en la segunda parte de la charla. Entonces, antes de entrar en materia, primero vamos a hacer un poco de dónde estamos. El sistema solar, la Tierra, hacemos un poco más de zoom. Tenemos la galaxia, la Vía Láctea, vivimos ahí. Y si seguimos haciendo zoom, somos parte de un cúmulo de galaxias. Tenemos ciertas galaxias a nuestro alrededor. Esos cúmulos de galaxias forman un supercúmulo. Y si seguimos haciendo zoom, acabamos viendo esto. Nosotros estamos ahí en el Virgo, en este clúster de galaxias, y esto es básicamente lo que vemos en el universo. Entonces, vemos que el universo no vivimos en el centro del universo, es un universo homogéneo isótropo. Es decir, todos los puntos son prácticamente iguales, estadísticamente. Entonces, si queremos saber cómo el universo evoluciona, lo que tenemos que hacer es ir a las ecuaciones de Einstein. Einstein desarrolló sus ecuaciones en las que relaciona cómo cambia la geometría del universo, y eso lo hace a través de este tensor, el tensor de Einstein, G mu nu, con qué materia pongo. Entonces, la idea es, vamos a poner un universo homogéneo e isótropo y ver qué clase de evolución va a tener el universo. Entonces, si uno pone su universo homogéneo e isótropo en las ecuaciones de Einstein, lo que ve automáticamente es que el universo se expande. Es una consecuencia directa. Pones un universo homogéneo e isótropo y el universo se expande. En 1929, Hubble observó que viendo la velocidad a la que se alejaban diferentes galaxias, observó que cuanto más lejos estaban las galaxias, más deprisa se alejaban. Y esto se interpretó directamente como una consecuencia de la expansión del universo. Es decir, no es que todas las galaxias se alejen de nosotros, es que todas las galaxias se alejan de nosotros y de cualquier otra galaxia.
y es una consecuencia directa de la expansión del universo. Entonces, el ejercicio que se hizo a partir de ahí es, bueno, si el universo se está expandiendo, quiere decir que el universo era más pequeño antes. Y si uno coge las leyes de la relatividad general y coge la física nuclear que conoce, puede extrapolar el universo hasta que tenía tan solo un segundo. Entonces, si te preguntas cuál es la temperatura que tenía el universo cuando tenía tan solo un segundo, es 10 elevado a 10 Kelvin. Para que esta figura no es, por supuesto, del universo primitivo, es el Sol, pero el centro del Sol tiene una temperatura 1000 veces menor que 10 elevado a 10 Kelvin. Entonces, cuando el universo tenía tan solo un segundo, era realmente caliente. Ahora, era tan caliente que de hecho los protones y los neutrones no formaban núcleos. O sea, los núcleos no estaban formados, eran muy calientes y eran capaces de romper los núcleos. Entonces, si uno coge la evolución del universo cuando tenía tan solo un segundo, que los núcleos no se habían formado, y calcula, utilizando física nuclear conocida, qué cantidad de núcleos voy a obtener al final de este proceso, el universo se expande y por lo tanto se enfría. Y eso da lugar a la generación de algunos núcleos. Si queréis pensar por qué el universo cuando se expande se enfría, pensar en el desodorante por las mañanas, cuando le das está frío, pues es literalmente lo mismo. Cuando el universo se expande, se enfría. Y en ese proceso de enfriamiento se dio lugar a la generación de los núcleos atómicos más ligeros. Entonces, si uno coge la hipótesis de partida, que el universo es homogéneo e isótropo, coge las ecuaciones de Einstein y coge la física nuclear, que eso conocemos, está en el laboratorio, está muy claro, puede extrapolar el universo que observamos hoy al universo que tiene un segundo y predecir qué proporciones de núcleos ligeros tenemos que observar hoy. Y la predicción es muy clara. Debemos de tener un 75% de hidrógeno, un 25% de helio y un 0,02% de deuterio. Los núcleos más pesados a partir de aquí tienen una contribución prácticamente nula. Y entonces uno dice, bueno, he hecho este cálculo, he cogido mi universo hoy, lo he extrapolado cuando tenía un segundo, he cogido física que conozco, física nuclear y relatividad general, voy a medir a ver si en mi universo observo esto. Y resulta que uno va y observa eso. Entonces, en la teoría del Big Bang es muy poderosa porque solo asumiendo relatividad general y que el universo es homogéneo y isótropo, te permite entender por qué tienes la cantidad de deuterio, la cantidad de helio y la cantidad de hidrógeno que observas en el universo. Entonces esto es muy poderoso. Además de eso, puede seguir evolucionando el universo. Estábamos cuando tenía un segundo y ahora nos hemos movido cuando tiene 400.000 años. Cuando tiene 400.000 años, la temperatura ha bajado a 3000 Kelvin, o sea, se ha expandido lo suficiente y ahora es muy baja. Y esta temperatura justo es la temperatura a la cual los electrones pueden formar átomos neutros. Es decir, a temperaturas más altas había fotones que cogían estos electrones y los sacaban. Pero a temperaturas por debajo de 3000 Kelvin, los fotones no tienen suficiente energía para deshacer el enlace. Entonces, justo a esta temperatura, los núcleos absorben los electrones y se neutralizan. Y este proceso lo llamamos recombinación. Justo cuando esto sucede, todos los fotones que antes estaban interactuando con los protones y con los electrones pueden escapar del plasma. Y esto es lo que llamamos, es literalmente un flash de luz, y es lo que llamamos el fondo cósmico de microondas. Entonces, esto lo observamos a día de hoy, pero no lo observamos a una temperatura de 3000 grados Kelvin. Lo observamos a una temperatura de 2,7 Kelvin. ¿Por qué la temperatura ha bajado? Porque el universo se ha expandido por un factor 1000. El universo era 1000 veces más pequeño cuando justo este proceso tuvo lugar. Entonces, esto lo observaron Penzias y Wilson en 1964 y recibieron por ello el premio Nobel en 1978. Y como digo, corresponde a un fondo cósmico de radiación en onda de microondas con una temperatura de 2,7 Kelvin. Si uno hace los cálculos y se pregunta, bueno, ¿cuántos fotones tengo en esta sala debido a esta cantidad de radiación? Descubre que tenemos en cada centímetro cúbico de esta sala, de cualquier sitio del universo, 400 fotones provenientes del Big Bang. Entonces eso es una consecuencia directa de la teoría del Big Bang que además medimos. Además de este fondo cósmico de microondas, hemos medido todas sus propiedades, en concreto cómo se comporta espectralmente, es decir, cuál es la intensidad de este fondo en función de la frecuencia de los fotones, y esta es la curva de un cuerpo negro,
y esto es las medidas del satélite COBE con el instrumento FIRAS, y los errores corresponden a 400 sigma, o sea, se han magnificado. Realmente esto está medido de una forma muy, muy, muy precisa. Y entonces lo que vemos es que es perfectamente un cuerpo negro, lo cual de nuevo nos indica que realmente el universo primitivo era un plasma. Era un plasma muy caliente, donde el equilibrio térmico era muy fuerte, y por eso es justo un cuerpo negro, que es lo que esperamos de algo que está en contacto térmico. Además, no solo hemos medido la respuesta espectral del fondo cósmico de microondas, sino hemos medido cómo este fondo se comporta en diferentes direcciones. Entonces, si uno mira el fondo, mira en diferentes lados del cielo, ve que justo tiene la misma temperatura. Si aumenta uno la precisión de su medida, y ahora lo hace al nivel del 1%, sigue viendo que el fondo es totalmente homogéneo e isótropo, compatible con el universo que observamos. Es solo cuando uno aumenta la precisión, al nivel de 10 a la menos 4, que empieza a haber pequeñas anisotropías en el fondo cósmico de microondas. Y esta es una imagen del satélite Planck. Entonces, este fondo no es totalmente homogéneo e isótropo, tiene pequeñas anisotropías que son muy importantes, pero al nivel de 10 a la menos 4. Entonces, tenemos un fondo cósmico de radiación que es proveniente directamente del Big Bang y que hemos medido de una manera muy, muy precisa. Sin embargo, esto plantea un problema porque si uno se calcula en qué regiones han estado en contacto causal, es decir, lo que descubre es que cualquier región que tenga más de 1 grado en el cielo debería tener, de hecho, una temperatura distinta. Porque nunca han estado en contacto, la luz no ha sido capaz de viajar de uno a otro, y por lo tanto, ¿por qué han de tener la misma temperatura? Entonces esto no se entiende, de hecho esto plantea un problema. Sin embargo, tiene una solución relativamente simple, que es la inflación. Si uno, antes de esta fase de estado de plasma del universo, tiene una expansión acelerada del universo cuando tenía tan solo 10 elevado a menos 30, 10 elevado a menos 35 segundos, entiende por qué por qué el fondo cósmico de microondas es totalmente homogéneo e isótropo, porque todo esto que observamos proviene de una región del universo que estuvo en contacto causal. Entonces, no voy a dar más detalle porque Antonio supongo que hablará de esto, pero esto no es capaz de explicarlo la teoría del Big Bang, pero simplemente postulando esta expansión acelerada del universo cuando realmente era muy, muy joven, uno es capaz de entender por qué es totalmente homogéneo e isótropo el fondo cósmico de microondas, y además, a través de esa expansión, en principio, es de la forma de que entendemos la generación de las galaxias en el universo a día de hoy. Entonces, básicamente con eso he cubierto la primera parte de la charla. La teoría del Big Bang es una teoría, sí, pero tiene consecuencias experimentales muy claras. Si uno coge la teoría de Einstein y predice qué cantidad de deuterio y de helio va a obtener, uno lo hace, y luego mira en las diferentes galaxias del universo y ve que justo tiene la misma que ha predicho. Entonces el poder predictivo de la teoría es muy alto y cuando uno la contrasta con el experimento es clara. Una predicción muy clara de que el universo primitivo fue un plasma muy caliente es el hecho de tener un fondo cósmico de microondas, es decir, un remanente de fotones a día de hoy con onda de microondas que baña todo el universo. Y es cierto que la teoría del Big Bang no es capaz de explicar la homogeneidad e isotropía del fondo cósmico de microondas, pero si uno postula una expansión acelerada del universo cuando era muy muy joven, entiende por qué. Porque esos puntos venían todo lo que observamos del universo vino de un punto del universo donde donde hubo un contacto causal, es decir, la luz pudo viajar en toda esa región del universo. Y ahora me voy a mover a la parte que yo creo que es aún más interesante, que es qué desconocemos. Hasta el momento solo he dicho cosas que entendemos, pero lo que no entendemos del universo es que solo tenemos materia, pero sabemos que las leyes de la física tratan de manera muy similar, al menos las del modelo estándar, la materia y la antimateria. Entonces, ¿por qué solo tenemos materia? Sabemos que el 90% de la materia en el universo es oscura, no emite luz, no tenemos ni idea de lo que puede ser, pero domina la dinámica del universo. Y además sabemos que el universo se expande aceleradamente, y de nuevo, nadie esperaba que el universo se expandiera aceleradamente, y no tenemos ni idea de qué fuerza lleva el universo a expandirse de manera acelerada. Entonces, lo primero, como he dicho,
la observación, el universo solo tiene materia. Si uno calcula cuántos fotones tiene por cada núcleo atómico, se da cuenta de que hay 10 elevado a 9, 1000 millones de fotones por cada núcleo atómico. Entonces este número, a nosotros los teóricos, nos apunta a algo en el universo primitivo. Esto lo que nos quiere decir es que en el universo primitivo tuvo que haber una pequeña simetría entre materia y antimateria al nivel de 10 a la menos 9. Es decir, muy pequeña. De manera que cuando en el Big Bang, justo antes de que los núcleos se empezaran a formar, la materia se aniquiló con la antimateria y solo quedó esa pequeña parte y el resto eran fotones. Esa es la idea que tenemos. Sin embargo, pese a que esta es la idea que tuvo que pasar, no entendemos cómo sucedió. Porque sabemos que en el modelo estándar esta simetría es pequeñísima, es ínfima. Sabemos que este número es ridículamente pequeño, pero lo observamos al nivel de 10 a la menos 9. Entonces, esto lo que requiere es física más allá del modelo estándar. Y es por eso que a nosotros los físicos de partículas esta cuestión nos interesa mucho. Porque esto requiere física más allá de la que conocemos. Algo tuvo que pasar en el universo primitivo y algunas partículas tuvieron que estar detrás de ello. Y esto es lo que centra la atención de muchos investigadores a día de hoy. Tres de los sospechosos más claros para poder estar detrás de esto pueden ser los neutrinos, y va a haber muchas charlas de Christoph, Alejandro, Mario, José María Benlloch sobre ello, no en particular de esto, pero en general de los neutrinos. El bosón de Higgs también podría estar detrás de ello, y las interacciones de los quarks también. Entonces, ha habido no solo muchas teorías que utilizan estas partículas para generar esta simetría, sino también un gran desarrollo de experimentos que intentan ver las propiedades de estas partículas para decirnos si han sido o no han sido capaces de generar esa simetría en el universo primitivo. Entonces, el primero, con los neutrinos, la pregunta clave aquí es, ¿son los neutrinos su partícula, son su propia antipartícula? Porque si lo fueran, eso nos daría una idea de por qué quizás se ha podido generar esta pequeña simetría. Entonces, experimentos como NEXT o Kalman-Zen, que son experimentos típicamente que buscan procesos raros, típicamente de xenón líquido, de xenón, lo que hacen es intentar resolver esta pregunta, porque si la resuelven, eso nos daría una pista de lo que pudo pasar en el universo primitivo. ¿Qué pasa con el Higgs? Sabemos que el Higgs es la partícula que se encarga de dotar de masa a todas las partículas del modelo estándar, y el Higgs, además, típicamente, desde la perspectiva teórica, es típicamente un portal a la interacción con otras partículas. O sea, es muy fácil, desde el punto de vista de física de partículas, acoplar el bosón de Higgs a otras partículas, no necesariamente del modelo estándar, y además no está claro cómo el Higgs interactúa con todas las especies del modelo estándar. Sabemos cómo lo hace hasta un cierto nivel de precisión, pero es muy interesante ver si el Higgs habla de una manera o de otra distinta con la materia o la antimateria dentro del modelo estándar. Entonces tenemos experimentos en el LHC como ATLAS o CMS que son capaces de producir bosón de Higgs y de detectarlos y se encargan de estudiar las propiedades del bosón de Higgs con el fin de darnos información en general sobre la partícula y en particular a los cosmólogos sobre lo que pudo hacer el universo primitivo. Porque tener en cuenta que el universo, he dicho que llegó a temperaturas de 10 elevado a 10 Kelvin, pero pudo haber llegado a temperaturas más altas que la masa del bosón de Higgs. Entonces es posible que el universo primitivo tuviera bosones de Higgs volando libremente y por lo tanto pudiendo hacer cosas que implicaran una pequeña simetría entre materia y antimateria. Además, otro de los candidatos que podría estar detrás de la generación de la simetría entre materia y antimateria en el universo primitivo son los quarks. Y también, de nuevo, tenemos muchos experimentos que andan detrás de estudiar las propiedades de los quarks para darnos una perspectiva sobre si han podido estar detrás de por qué el universo tiene materia y no antimateria. Experimentos tales como Bell o el LHCb, donde típicamente intentan estudiar las propiedades de los mesones B. Los mesones B son partículas que están formadas por dos quarks, como los protones y los neutrones tienen 3, y en particular uno de esos quarks es muy pesado. Entonces la masa de estas partículas es como 5 veces la masa del protón, pero es muy interesante porque típicamente este tipo de partículas suelen estar asociadas con física muy interesante en el universo primitivo. Entonces estos experimentos nos dan propiedades de estos mesones que nos pueden apuntar a qué pudo pasar en el universo primitivo.
Con esto me muevo a la segunda cuestión abierta, que es la materia oscura. En 1970, Vera Rubin y su colaborador Ken Ford descubrieron que las galaxias se mueven mucho más rápido de lo que uno esperaría. Y esto se asoció directamente con la presencia de materia que no observamos, materia oscura. Entonces, esto es una galaxia espiral, y lo que Vera Rubin y Ken Ford hicieron fue ver cómo de rápido se mueven los diferentes objetos a lo largo de la galaxia. Entonces, lo que observaron es que en estas regiones, que no se ven aquí, las velocidades son mucho más altas de lo que uno esperaría dada la masa que es visible. Entonces, esta figura trata de reseñar justo eso. Aquí pongo la velocidad en kilómetros por segundo. La galaxia es NGC 6503 y esto es el radio con respecto al centro de la galaxia. Justo aquí he enseñado, intento poner cuál es el radio visible de la galaxia para que os hagáis una idea. Uno en una foto diría que la galaxia se acaba ahí, ¿vale? Y lo que hicieron fue medir a diferentes radios, a radios mucho más grandes que el visible. Eso lo hicieron a través de las medidas de 21 centímetros. Entonces, lo que esperaban era encontrar una cosa así, porque si uno coge simplemente las leyes de Newton, sabe que la velocidad, si uno asume simetría esférica, es simplemente la raíz cuadrada de 2g, la masa encerrada en un radio, dividido entre r. Entonces, si tu masa está concentrada en el centro, lo que esperas es que esto sea una constante y esto decaiga como 1 dividido entre la raíz de r. Sin embargo, lo que observaron es que de hecho esto es constante. Entonces, ¿cómo puede ser que esto sea constante? Esto se asoció directamente a la presencia de materia que uno no observa. Es decir, esto es que tiene que haber materia por este lado que nadie está viendo y es oscura porque no emite luz, si no la estaríamos observando. Y esto es lo que llamamos materia oscura. Entonces es muy importante, que representa el 90% del contenido en materia de la galaxia. Para que os hagáis una idea, un ejemplo muy ilustrativo es Andrómeda, M31. Es nuestra galaxia que no es satélite más cercana. Está a 2,5 millones de años luz. Y su radio es de 0,2 millones de años luz. O sea, realmente son escalas cosmológicas. Y tiene una masa de 10 elevado a 12 masas solares. Entonces, para que os hagáis una idea de cómo de grande es, lo he puesto en la imagen del satélite en comparación con la Luna. Si fuéramos capaces de ver Andrómeda con el ojo, no somos capaces, sería así de grande. O sea, realmente es grande. La galaxia es grande y aunque esté muy lejos, subtiende un ángulo muy grande en el cielo. Entonces, el problema de la materia oscura es aún más evidente porque pensamos que hay una cantidad de materia gigante distribuida de forma esférica alrededor de la galaxia. Entonces, para que os hagáis una idea de la magnitud del problema, de lo que no entendemos. No solo sabemos que la materia oscura está presente en las galaxias, sino también podemos estudiar los cúmulos de galaxias, las galaxias que se unen y forman estructuras. Entonces, este es un ejemplo de un choque entre dos cúmulos que en el pasado pasaron por ahí, han chocado y ahora mismo estamos viendo esto, después del choque. Entonces, la parte azul corresponde a dónde está la materia y la parte roja corresponde a dónde está la materia visible, típicamente el gas. ¿Cómo lo podemos distinguir? El gas emite en rayos X, entonces tú lo puedes medir, es muy fácil. ¿Y cómo obtenemos la distribución de materia? Lo que hacen es efecto lente gravitatorio. Entonces, a través de cómo se curvan estas imágenes de las galaxias que están justo detrás, uno es capaz de saber qué masa tengo en medio. Y a través de eso son capaces los astrónomos de obtener este tipo de perfiles de densidad de materia. Entonces, lo que vemos es que la materia oscura domina la dinámica del cúmulo. Además, a través de este proceso lo que vemos claramente es que la materia oscura no interactúa ni con el gas ni consigo misma, porque la materia oscura a través del paso sigue siendo prácticamente esférica. Sin embargo, mirad el gas. El gas claramente ha interactuado con el otro gas y tiene una forma diferente. Entonces, este tipo de observaciones nos dicen no solo que la materia oscura está presente en cúmulos de galaxias, sino también que la materia oscura no interactúa consigo misma. Y eso es muy importante. Además, vuelta al fondo cósmico de microondas, sabemos, gracias al fondo cósmico de microondas, que la materia oscura tiene un papel principal en la evolución cosmológica del universo. Si la materia oscura representa el 90% de la materia en una galaxia, tuvo que estar aquí presente. Y de hecho, es imposible explicar el universo que observamos hoy, dado
estas observaciones de fondo cósmico de microondas si no hay materia oscura. Las anisotropías son al nivel de 10 a la menos 4. Y si no hubiera materia oscura, las inhomogeneidades a día de hoy serían al nivel del 10%. Eso quiere decir que no habríamos formado galaxias. Pero obviamente vivimos en una galaxia y las galaxias se han formado. Lo cual quiere decir que necesitamos otra componente del universo que sea la encargada de generar las galaxias y los cúmulos de galaxias. Y esa es precisamente la materia oscura. Entonces esta es más o menos la idea que tenemos del universo. La materia oscura representa el 90% de la materia en el universo y se encarga de formar las grandes estructuras en el universo sobre las cuales luego se forjan las galaxias. Es decir, la materia oscura no es solo algo que está en la galaxia, sino es algo que permite que la galaxia exista. Y eso es muy importante. Entonces, por eso tenemos evidencia desde las galaxias hasta el fondo cósmico de microondas, así como a cómo se distribuyen estas galaxias en el universo. Entonces, sabemos que la materia oscura está ahí, lo que pasa es que no sabemos qué es. Entonces, sus propiedades, como he dicho, representa el 87% de la materia del universo. Sabemos, porque no emite luz, que no interactúa con la materia ordinaria. Sabemos, gracias a observaciones como la del cúmulo de la bala, que no interactúa consigo misma. Sabemos que si es una partícula, es una partícula no relativista en el sentido de que si la materia oscura tuviera mucha velocidad o se moviera muy rápido, borraría las estructuras del universo, cosa que no observamos. Y además tiene un origen primordial. Es decir, el hecho de que la cantidad de núcleos atómicos que yo requiero cuando el universo tiene un segundo, que justo resulta ser la misma que mido cuando el universo lo mido a día de hoy, que tiene 13,8 mil millones de años, coincidan, nos dice que la materia oscura no puede ser planetas que se han ido formando y que ahora mismo no emiten luz. Tiene que ser algo primordial, tiene que ser algo que se formó antes de que el universo tuviera un segundo. Entonces los teóricos, esto se sabe desde 1970 y las propiedades se han ido determinando poco a poco, no han estado quietos y han estado desarrollando teorías y proponiendo candidatos para esta materia oscura. Los más populares, y son los que voy a discutir, son los WIMPs, los axiones, los neutrinos estériles y los agujeros negros primordiales. Esto ya es un poco más exótico. Entonces, el primer candidato, yo creo que el más estudiado a día de hoy, es el WIMP. El acrónimo WIMP viene de Weakly Interacting Massive Particles, y weakly es porque estas partículas típicamente interactúan igual que los neutrinos, de manera débil. No tenemos ni idea de la masa de esta partícula, puede ir desde 10 veces, 20 veces la masa del electrón, hasta 100 TeV, o sea, partículas que no se pueden producir en el LHC, si son así de masivas. Si pesan menos, sí. Típicamente estas partículas están motivadas desde la supersimetría, que es una simetría que nos relaciona a los bosones con los fermiones. En este tipo de teorías aparece una partícula que es de origen fermiónico que suele ser estable. Como esta partícula es estable, puede ser un candidato a materia oscura. Y no solo eso. En estos modelos, típicamente, uno es capaz de entender por qué y en qué cantidad tengo materia oscura en el universo primitivo. O sea, hay un canal, uno descubre que si la materia oscura se aniquila, es capaz de generarse en la cantidad adecuada para ser justo el 90% de la materia que observamos hoy, y esto se hace de manera primordial. Ahora bien, si este proceso de aniquilación entre materia oscura y partículas del modelo estándar tuvo lugar en el universo primitivo, sabemos que esta materia oscura, que ocupa la galaxia, está en nuestra galaxia, tiene que poder interactuar con núcleos atómicos. Y es este diagrama. O sea, esta materia oscura, si está por aquí y habla con el modelo estándar, aunque sea muy débilmente, en algún momento tiene que interactuar con los núcleos atómicos. Entonces se han desarrollado experimentos que se llaman de detección directa de materia oscura, como Xenon Wanton, LAX o Panda X, que lo que hacen es poner un montón de material, típicamente Xenon también, y lo que hacen es buscar procesos de este tipo. A día de hoy no ha habido ninguna detección, pero estos experimentos cada día son más sensibles, cada día son más precisos, y quién sabe si a lo mejor en 5 o 10 años alguien descubre un evento, o 2 eventos o 3 eventos, y lo asociamos a la materia oscura, que representa el 90% de la materia en el universo. El segundo candidato más popular es el axión, y este candidato viene motivado de el hecho de que sabemos que la interacción fuerte, es decir, la fuerza que une
a los quarks para formar protones y neutrones,